pensaba, por qué me metí tan adentro en el seminario pasado, ¿no? El capítulo concretamente 6, el día 6, cuando hablamos de los carismas, tendría que haber hablado solo de carismas. ¿Para qué me metí en oración en lenguas? ¿Para qué me metí en canto en lenguas? ¿Para qué me metí en profecía? Se fue extremadamente largo. Pero bueno, debido a que les prometí que iba a abordar el tema de profecía, si bien había pensado en que el programa siguiente, que es este hoy, del día 7, fuera el carisma de sanación, bueno, voy a cumplir con eso. Así que vamos a abordar en profundidad profecía. Te había dicho 5 tips y en realidad necesitaba hacerlo en 10 y no pude hacer ni siquiera los 5. Se habían hecho 50 y pico minutos, demasiado largo. Vamos a iniciar de cero el don de profecía. Te dije que el don de profecía es una acción de Dios por la que una persona en oración, o sea, acción de Dios en donde una persona que está en oración comunica el mensaje de Dios a la comunidad. O sea, hay algo que Dios le quiere decir a la comunidad presente, puede ser el grupo de oración, y Dios lo hace a través de una persona, o sea, ejerce esa acción en esa persona que está orando. Ahora, esta profecía que se da a través de esta persona, rara vez, esto te lo expliqué, rara vez tiene que ver con alguna cuestión de una especie de predicción, ¿no? Porque muchos creen que la profecía es predecir el futuro. No, no, no. Por lo general, lo que Dios quiere dar a conocer es, más que dar a conocer, quiere recordar en la comunidad una verdad de fe ya conocida, pero que la comunidad en ese momento necesita y no está echando mano de eso. Ejemplo, vamos a suponer que la comunidad está pasando por una tribulación, un problema de división, de enemistad, y el Señor va a decir, no tengan miedo, yo estoy contigo, por ejemplo. O va a decir, eh, los que estén afligidos, cansados, agobiados, vengan a mí, carguen mi yugo es suave, mi carga es ligera, es liviana, yo los aliviaré. Ejemplo, ¿no? Entonces, ese es, eso es algo que está revelado, que forma parte de la palabra de Dios, que el Señor da esa palabra en ese momento para que, bueno, la comunidad confíe, para que la comunidad avance, no se estanque, no se divida, no se turbe. El Señor demuestra que está ahí presente. A ver, las profecías siempre se dan en primera y en segunda persona. O sea, cuando se comunica como profecía un mensaje en tercera persona, no se está comunicando el pensamiento de Dios. O sea, cuando uno recibe el bautismo en el Espíritu Santo, entrega su vida al Señor. O sea, se renueva el bautismo que recibió cuando era pequeño. Digo cuando era pequeño, eh, si bien hay personas que lo han recibido de adultos, pero lo normal en la Iglesia Católica es que nosotros nos bauticemos de pequeños. Cuando se habla o se reza, se ora en lenguas, se le entrega la voz al Señor. Es el Espíritu de Dios el que ora en mí, a través de mí. Y si se quiere, por mí. Usando mi voz. En la profecía se da un paso más. ¿Por qué? Porque no solo se le entrega al Señor la voz, sino que al Señor se le entrega también la mente. ¿Para qué? Para decir mis pensamientos, no, sino para decir los pensamientos de Dios. O sea, Dios usa mi mente y usa mi lengua para que esos pensamientos de Dios, que ahora están en mi mente, bajen a mi lengua y se digan a la comunidad.
¿Y esto por qué? Porque la naturaleza del amor es comunicación. ¿Eh? Y este Dios amor quiere comunicarse, le quiere hablar a su pueblo. O sea, andá a Primera de Samuel, capítulo 3, verso 10. Esto también es bíblico, ¿no? Que Dios, en su profundísimo amor por nosotros, quiere hablar con su pueblo. Entonces, esto que es expresar la voluntad, expresar el pensamiento de Dios, se hace de manera inmediata. Dios, cuando la persona, o sea, entrega su lengua, entrega su mente, Dios de manera inmediata comunica por medio de este carisma este mensaje a su pueblo. Ahora, importante, este carisma lo tenemos todos. ¿Cómo? Sí, lo tenemos todos. Absolutamente todos. Franco, estás diciendo una herejía. No, lo tenemos todos. Pero para que este carisma se manifieste, hay que desearlo, pedirlo y aceptarlo. Desearlo, pedirlo y aceptarlo. Sin excluir que pueda haber alguna profecía personal, generalmente es un don para los otros. O sea, para edificación de la iglesia. Lo mismo que dijimos y venimos diciendo en este seminario de crecimiento. Todo carisma, todo don es para edificación de la iglesia. Es para el bien común de los hermanos. Es para los otros. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 4. Y a su vez, este carisma, este don, debe ser confirmado por medio de la Escritura. O sea, otras profecías, el magisterio de la iglesia. Lo que decíamos recién, no es que yo me pongo ahí a hablar algo, una verdad nueva. No. Todo está dicho. Todo lo que Dios tenía para decirle al hombre, lo ha dicho con una sola palabra. Y esa palabra es el Verbo, Jesucristo, su Hijo. Todo está revelado. Ahora, como todos los otros dones o carismas de los que vamos a ir hablando y algunos ya fuimos dando a conocer, el carisma, el don de profecía, se usa también de manera libre. O sea, uno puede decirlo o callarlo. Siempre está bajo el control del profeta el decirlo o no. Vas a primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 33, y lo lees. Esto que te estoy diciendo. A su vez, es un don que se usa de la misma manera que se usan los demás, con orden. Dios es un Dios de orden, no de desorden. No, Dios es un Dios de orden. Y San Pablo insiste en esto. Insiste. Procuren alcanzar ese amor que viene hablando el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, viene hablando de los dones. Habla de la iglesia como cuerpo místico de Cristo, de nosotros que somos miembros. En el verso 27 va a hablar de cómo Dios puso dentro de la iglesia a unos en primer lugar como apóstoles, a otros en segundo lugar, etcétera, etcétera. Y va a terminar hablando de aspiren a algo más perfecto. ¿Y qué es eso más perfecto? Alcanzar el amor, ese amor. Dice, y aspiren también a los dones espirituales, sobre todo al de profecía. ¿Por qué? Porque el que profetiza edifica a la comunidad. ¿Escuchaste? El que profetiza edifica a la comunidad. Así que ustedes, dice, ambicionen también los dones espirituales. Procuren abundar en aquellos que sirven para la edificación común, para la edificación de la comunidad. Esto que te estoy diciendo, primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 12. Ahora, dicho este preámbulo inicial, llevamos a ver, tengo que ir mirando siempre el tiempo, 10 minutos, estamos muy bien. Con este preámbulo inicial, ahora nos vamos a meter
en orientaciones para la profecía. A ver, quiero hacer una salvedad antes de meternos en las orientaciones para la profecía. Quiero hacer una salvedad. Profeta es solo aquel que anuncia un mensaje que le llega a Dios por medio de la mente y lo da a conocer así en una oración. No. ¿Por qué? Porque el profeta anuncia una verdad revelada, o sea, anuncia la revelación. Entonces, si yo, Franco, en este momento estuviera enseñándoles a ustedes sobre alguna catequesis esencial de la doctrina de la iglesia, es decir, no sé, la Eucaristía, y al enseñar sobre la Eucaristía me estuviese valiendo, por ejemplo, del capítulo 22, verso 19 de San Lucas, donde Jesús instituye la última cena, instituye el orden sagrado y la Eucaristía, y ahí me iría, por ejemplo, al capítulo 6 de San Juan, cómo inicia la catequesis de Jesús, primero con la multiplicación de los panes para darle de comer a la gente, ya prefigurando, preanunciando lo que iba a ser la Eucaristía. Después, desde el verso 38 en adelante, cuando él va a hablar de lo que fue el maná en el desierto, Antiguo Testamento, ese pan que Dios le dio al pueblo para alimentarlo, pero ese pan no salvaba en la salvación espiritual. Sí, en lo corporal, la persona comía y se alimentaba, pero espiritualmente no. Y él va a decir, yo soy el pan vivo bajado del cielo, yo soy el pan de vida, y va a hablar de su carne, su sangre, referenciándose al maná, a ese pan que va a dejarnos, que es la Eucaristía, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos hablar horas de la Eucaristía. Esa catequesis también es profética. ¿Por qué? Yo estoy siendo profeta y porque estoy anunciando un mensaje de Dios. Entonces, ser profeta no solo es aquel que en un grupo de oración está rezando y viene este mensaje porque le entregué mi mente y Dios en mi mente pone sus pensamientos y le entregué mi lengua y ese pensamiento se baja a mi lengua para que la diga. No solo eso, profeta también es aquel que usa, se vale de una verdad revelada que va de la mano con el magisterio, con la doctrina, como siempre, decimos siempre, el tripié: Sagrada Escritura, Sagrada Tradición con T mayúscula, Magisterio. Este tripié, que es depósito de la fe, de toda nuestra fe, yo puedo hacer uso, bajarlo y darlo a conocer, y por lo tanto, en ese momento estoy siendo también un profeta que está dando a conocer una verdad revelada. Hago esa aclaración porque muchas veces se piensa que profecía es solo este don aislado, si se quiere, en donde estoy en la comunidad, en el grupo de oración, pidiendo, que automáticamente el Señor me dé a conocer algo que Él piensa para darlo a conocer. No funciona solo así. Está también esto otro que te acabo de contar. Dicho esto, ya cierro paréntesis, ahora me voy a orientaciones concretas para la profecía. Punto 1. Te decía ayer, digo ayer porque lo grabé en el programa pasado, ¿no? Te decía, como punto esencial, buscar siempre con ansias el amor. O sea, el amor por medio de la profecía. O sea, el profeta en realidad lo que busca no es dar a conocer un mensaje, porque lo quiere dar a conocer y se quiere autoelevar y decir, Dios me eligió a mí, yo tengo el poder y me eligió a mí entre todos ustedes y por eso yo doy el mensaje porque acá yo soy el profeta. No funciona así, hermano. No funciona así. O sea, Dios da a través de esta persona una profecía, una verdad de fe, porque esta persona lo que está buscando es el amor. Va a dar una profecía, espera que Dios dé una profecía desde el amor. Dice, esto es importante. Usar el don de profecía es compartir con el grupo de oración ese don que Dios me ha dado. Y yo lo comparto con amor.
no para exaltarme, no para elevarme, no para que me aplaudan, no para que me reconozcan superior que los demás. No, no funciona así. Y si en verdad yo busco el amor y lo que quiero es compartir ese pensamiento de Dios que Dios comparte conmigo, si yo soy, a ver, si yo soy generoso, yo quiero compartir. Y en el momento que comparto, amo. Amo. Por eso, el que tiene el don de la profecía, ama ejerciéndolo. Así como el que tiene el don de enseñar, ama enseñando. Ama enseñando. Esto es lo mismo. Punto 1. Dije, buscar ansiosamente el amor. Ese amor que se comparte. Punto 2. Cooperar con su amor. Yo coopero, yo amo, sí, pero yo estoy cooperando con el amor de Dios. Eso tiene que también quedar claro. O sea, yo estoy dispuesto a recibir, sí, pero a su vez estoy dispuesto a recibir y estoy dispuesto a compartir lo que el Señor está diciendo. Ahí es cuando yo estoy usando verdaderamente el don de profecía. ¿Por qué? Porque estoy cooperando con Él, o sea, con Dios, y estoy a su vez cooperando con su amor. Esto Dios lo quiere dar a conocer para edificación de todos. Es una caricia al alma de todos. Dios quiere hablar con su pueblo y me va a usar a mí para dar a conocer. Entonces yo coopero porque hablo algo que tranquilamente podría decir, no, no lo voy a decir, porque es libre lo que decíamos antes. Yo coopero con él y a su vez coopero con su amor. Punto 2. Me voy al punto 3. Te decía ayer, estar abierto. ¿Abierto a qué? A la acción de Dios. O sea, si yo estoy cerrado a su acción, lógicamente que por más que Dios quiera poner su pensamiento en mi mente, yo estoy cerrado, no va a funcionar. Ahora, si yo soy dócil y me abro para que Dios use mi mente y después ese pensamiento baje a mi lengua, estaré abierto a qué? A la acción de Dios. Y la acción de Dios es que por medio de su espíritu nos ayudemos unos a otros y que nuestra sinceridad permita a su acción y a su mensaje ir adelante. Porque recordemos esto, lo que yo voy a decir, a comunicar en profecía, no es mi mensaje. El profeta comunica un pensamiento de Dios, algo que Dios quiere dar a conocer, que por lo general, como decía recién, no es una premonición, no es una anticipación de una catástrofe, no, hermano, es una verdad revelada. Punto 4. Conocer sobre la unción para la profecía. Esto es importante. Recordarán, capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. En el programa anterior hablábamos de esto. La venida del Espíritu Santo. Todo desde el versículo 1 hasta el versículo 13 habla de todo ese momento. Las lenguas de fuego, todos quedan llenos del Espíritu Santo, empiezan a hablar en distintas lenguas. La gente que estaba presente vive esa manifestación, la vive, la ve, la siente, la percibe. De hecho, se entran a preguntar de todo. Y yo quiero contarte ahora desde el verso 14 al 18. ¿Por qué? Porque ahí es donde podemos reconocer la unción. Pedro fue ungido. Si ustedes prestaran atención, por ejemplo, en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, cosas que me estoy acordando, que nos pueden servir. Capítulo 20 del Evangelio de San Juan, verso 19, Jesús, en el día del domingo de la Pascua de la Resurrección, cuando los apóstoles estaban todos escondidos, preocupados, mal, ¿no? Porque le habían matado, le habían crucificado y matado al maestro, a su Señor. Jesús se aparece en medio de ellos. Era domingo.
Le dice la paz esté con ustedes, le muestra sus llagas, sus manos, su costado, ¿no? Y en ese momento sopla sobre ellos el Espíritu Santo. El verso 21 recuerdo que va a decir, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, sopla el Espíritu Santo y los manda a perdonar pecados. Básicamente hago un resumen. Ahora, si ustedes prestan atención, después de eso, los muchachos, Pedro y los muchachos se van a pescar. ¿Cuál es mi pensamiento desde siempre? Si yo hubiese comprobado ese día que todo lo que Jesús me enseñó durante 3 años se cumplió, porque puedo ver resucitado a la persona que hace apenas 2 días acaban de matar, bueno, yo saldría a gritarle, creo yo, ¿no? Saldría a gritarle al mundo entero, Jesús vive, se cumplió lo que dijo, vive. Y sin embargo no, los muchachos se van a pescar. Hay otro acontecimiento donde en el mar del Tiberíades Jesús se pone a la orilla, empieza a levantar la mano, tiren las redes. No, no pescamos nada, tírenla a la derecha. El discípulo amado le dice a Pedro, es el maestro. Y Pedro, sin sacarse nada, se tira, recordarán ese momento, donde después comen los pescados que juntan, que eran muchísimos, y ahí Jesús le hace esa pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. O sea, miren todo lo que pasa. Y sin embargo, los muchachos inmutables, o sea, no salían a decir nada. Tiene que venir 50 días después de ese acontecimiento, tiene que venir el Espíritu Santo en Pentecostés para que Pedro sea verdaderamente ungido por esta acción del Espíritu Santo. Y recién es ahí donde Pedro se pone de pie y desde el verso 14 del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, ahí es cuando vemos a un Pedro ungido y que se pone de pie y que no tiene miedo de comunicar, de anunciar y de proclamar que Jesucristo vive. Entonces, ¿se dan cuenta? Decía, punto 4, conocer sobre la unción para la profecía. ¿Y qué es la unción? Una unción es como, es como una sensación de la presencia de Dios. Y a su vez una aceleración, un movimiento dentro de nuestro espíritu con minúscula, porque el espíritu con mayúscula es el Espíritu Santo. Es como un movimiento dentro de nuestro espíritu con minúscula que nos mueve, que es más fuerte que nosotros, que quiere que digamos ese mensaje. Y que a la vez nos produce alegría, nos produce paz, no nos perturba, no nos quita la paz, todo lo contrario. Se puede presentar como, de distintas maneras, ¿no? Como un hormigueo en los dedos, calor en el cuerpo, se acelera el corazón. A veces viene como una sensación de paz, a veces viene como una sensación del amor del Señor. Es como si Dios nos dijera, a ver, presta atención, ahora voy a hablar yo, escucha. Y después de esta unción, decí lo que estás oyendo. No luches con eso que estás huyendo. No lo examines. No. Comunícalo. Decilo. Por eso, conocer sobre la unción para la profecía. Y no hay que ser apurado en querer decir, no, pará. Espera la unción. Y conforme pase el tiempo, vas a empezar como a dejar de percibir esta unción. ¿Por qué? Porque ya vas a estar preparado para escuchar directamente y reconocer al Señor cuando hable. Esto me hace recordar en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, cuando también le hablaban al profeta y el profeta iba a la pieza al lado y decía, ¿me llamaste? Y le decía, no, yo no dije nada. Bueno, otra vez, ¿me llamaste? No, yo no dije nada, yo no te hablé. ¿Me llamaste? No, yo no dije nada, no te hablé. Y reconoció, no, es el Señor el que me está hablando. Bueno, esa es la unción. Entonces, Señor habla
que tu siervo escucha. Punto 5. Escucha palabras en tu corazón. O sea, la profecía viene primero escuchando las palabras del Señor. ¿Dónde? En el corazón. Y es ahí en donde en fe se comparten las palabras bajo la unción. Y acá es donde ayer te quise contar rápido y no pude, que te decía, estas palabras pueden venir a nosotros de maneras distintas. ¿Cómo? La profecía en canción, la profecía por medio de una visión, la profecía por medio de todas las palabras del mensaje reveladas de una vez. O sea, ¡brum!, me vino todo junto. A veces viene en forma de unas pocas palabras. Y a medida que uno las empieza a decir, sigue el resto. Otras veces es como una sensación de lo que el Señor quiere que digamos. Y según nos sometemos, siguen las palabras del mensaje. A veces en forma de alabanza, etcétera, etcétera. Hay diversidad de formas de escuchar estas palabras de profecía en el corazón. 6. Importante, el discernimiento. Esto es importantísimo. Todo lo que estamos diciendo es importante, pero esto es principalmente importante. El discernimiento. Buscar el discernimiento. O sea, el discernimiento es como una intuición también, por medio de la cual uno sabe lo que es verdaderamente del Espíritu Santo. Uno puede reconocer, esto viene de Dios y esto viene de mi humanidad. Así. Pero, a su vez, un paso más. Hay que dejar a la comunidad discernir si la profecía es verdaderamente del Señor. ¿Y cómo sabemos? Y porque esa profecía, si es del Señor, va a tocar el espíritu de la comunidad, de las otras personas. ¿Y qué puede pasar? Y que se aumente el nivel de la alabanza. ¿Por qué? Porque esta profecía va a hacer que el Señor esté más presente en el corazón de la comunidad y la alabanza va a ser más profunda, ¿no? Otra regla para discernir puede ser contemplar esa profecía a la luz, como decíamos antes, de la enseñanza cristiana y de la Escritura. Y es muy importante la profecía, ¿por qué? Porque la profecía puede puede suscitar sanación interior. Y esto me da pie a mí, si bien voy a seguir con lo de profecía, pues estamos en el punto 6 y faltan 4 puntos más, te decía que con la profecía puede haber sanación interior. El próximo seminario, el próximo día del seminario, que va a ser el día 8, vamos a hablar de eso, del carisma de sanación. Ahora, dentro de la profecía podríamos distinguir o discernir, o filtrar, como quieras, 3 tipos de profecía. Una, la profecía auténtica, la veraz, la que es legítima, la que no es profecía, y a su vez la falsa profecía. Y las quiero dar a conocer porque es importantísimo. Primero, la profecía auténtica es la que viene del Espíritu de Dios. O sea, eso viene de Dios, es legítimo. Ahora, hay una que no es profecía. Y se presenta como tal, parece ser profecía. Pero ¿de quién viene? ¿De dónde viene? De mi propia naturaleza, de mi propia carne, de mi propio espíritu con minúscula. Y eso no es profecía. Puede ser una idea mía, algo que me parece a mí, pero no va a producir ni paz, ni alegría, ni va a edificar a la comunidad. La comunidad como que va a quedar mirando qué quiso decir esta persona, ¿no? Cuando viene de Dios, toca a todos, alimenta a todos, los unge a todos. Entonces, profecía auténtica, no profecía,
Y ahora la falsa profecía. La falsa profecía es la que viene del espíritu del mal, que también se puede manifestar en una oración. ¿Cómo? Sí, el demonio puede dar una palabra de conocimiento, una palabra de sabiduría, y que en vez de edificar, puede generar un mal en una persona o en la comunidad. Punto 7. Importante, hablamos de discernimiento. Ahora vamos a hablar de qué produce la profecía. Esto es importante. Siempre, siempre, siempre la profecía produce buenos frutos. ¿Escuchaste? Eso también ayuda a discernir si, vamos a suponer que dije algo que creí que era profecía y no fue profecía, porque venía de mi naturaleza, de mi propia carne, de mi propio espíritu. Bueno, no produjo frutos y bueno, no era profecía. ¿Por qué? Porque la profecía siempre produce buenos frutos. Punto 8, y ya casi estamos llegando al final. La profecía siempre está bajo control del profeta. ¿Escuchaste esto? ¿Qué quiere decir? El Señor nunca, escucha bien, el Señor nunca hará decir algo que la persona no quiera decir. O sea, la profecía es un don voluntario, que es aceptado o no. O sea, el mismo principio que te estoy diciendo se aplica a otras realidades, como por ejemplo orar y amar a Dios. O sea, la profecía hay que darla suficientemente alta, clara, nítida, y a tiempo, y lo más importante, con humildad. Con humildad, porque de esta forma es como se mueve el espíritu a través de nosotros. Repito, numeral 8, la profecía siempre está bajo el control del profeta, del que la va a decir. Numeral 9, y nos vamos acercando al final. Hay que orar por el momento adecuado para dar la profecía. Te vas a la primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 40, y te vas a encontrar con esto. O sea, la primera mitad de un grupo de oración debe ser alabanza pura, cantos, acción de gracias, canto en lenguas, puede haber silencio, oración. Y después de todo esto que hemos dicho, va a llegar el momento indicado para dar la profecía. ¿Y por qué es así, Franco? ¿Por qué tengo que aceptar esto que estás diciendo? ¿Por qué? Porque en la oración y en el canto en lengua hemos hablado al Señor según el Espíritu con mayúscula, que es el Espíritu Santo, nos ha movido. Y una vez que ya hemos alabado, dado gracias, orado, le hemos hablado al Señor, es ahí cuando la comunidad espera la respuesta de Dios por medio de las palabras proféticas. O sea, ¿está claro? Ese es el formato. Se ora por el momento adecuado para dar profecía. Punto 10. Y más importante, confirmar la profecía. Dijimos en el punto 6, hablamos del discernimiento. Bueno, ahora hablamos de confirmar la profecía. Y esto es bueno hacerlo con otros y con la Escritura. Con otros y con la Escritura. Así daría para hablar un rato más, pero así cerramos. Dijimos que siempre tenemos que estar dentro de los 30, 40 minutos, estamos en 35. Y bueno, quería dar a conocer esto que empecé en el capítulo pasado y que, bueno, se me fue el tiempo y no pude. Si hubiese dado el tiempo necesario como hicimos ahora,
el día 6 del seminario de crecimiento hubiese sido de 2 horas y no lo ve nadie, no le sirve a nadie. Entonces lo hemos segmentado. Bueno, hemos hablado de la profecía. Yo creo que con esta orientación rápida, si se quiere, en estos 10 puntos, nos queda un poco más claro a todos cómo es el orden, ¿no? Porque también esto es importante. Siempre que San Pablo, que es el que más le dedica tiempo al grupo de oración, a la asamblea, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 de la primera carta a los Corintios, básicamente ahí está como el centro, vemos siempre esta, esta cuestión que él siempre hace hincapié del orden, del orden, del orden. De hecho, va a terminar hablando de que el capítulo 14, de que Dios es un Dios de orden. Por eso es tan importante el orden. Entonces, creo que queda claro. Espero que te haya sido de utilidad. Y nos vamos a ver en el próximo día de este seminario de crecimiento, ya día 8, para hablar del carisma de sanación. Vamos a hablar de sanación interior, de sanación física. Bueno, vamos a hacer también un resumen porque lo tenemos que dar en 30 a 40 minutos y no nos podemos extender mucho. Y bueno, vamos a ir adelante con todo esto. Espero que te sirva. Quiero pedirle a Dios en este día que tengas una bendecida semana, una bendecida semana en Cristo, y nos vemos próximamente.